hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado 2 tomos, de unas 700 páginas cada uno, y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido, pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. Pero ¿cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio. ¿Pero cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos sucesivos. Este, el otro, el otro, el otro, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Parece que es simplemente pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación, complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación, pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente, por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España, pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Cuando Marx dice, quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. ¿Dónde está el origen de odio el mérito? En el Sermón de la Montaña. Benditos sean los pobres de espíritu, microneumas, es decir, alma pequeña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil, eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares. Pero aún así es mentira, puesto que lo que se crean son nomenclaturas feroces, como las vigentes todavía en Pyongyang o en La Habana, y no hay inmovilidad social. La inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales. Podemos quererla, pero no la vamos a conseguir jamás. Tenemos que, a mi juicio, mantener el coraje de amar lo real. Y lo real no es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto.
odiar la individualidad, que es lo que hacen todos los igualitarismos, es inútil. Pero además de inútil, implica unas operaciones de crueldad que la humanidad no estaba acostumbrada a presenciar. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. Este ideal de una sociedad igualitaria en donde los últimos serán los primeros, en donde no habrá clases, logró imponerse a la brava y no sin muchos muertos, no sin mucha hambre y sin mucha crueldad, por gran parte del planeta. Finalmente ha ido... Más de la mitad de la población del planeta era comunista en los años 60. Exactamente. Pero poco a poco se fue desmoronando, ¿no? Se fue desmoronando y el capitalismo y la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida. Y aún así, tú lo has dicho varias veces, no sentimos afecto por el capitalismo, siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías hablar? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa, siempre la ha tenido, porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia, siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil 1,5 millones, hambre y frío 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿No sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa. Y sin embargo, el proletario de Marx es un individuo perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina, la palabra es exterminio, la palabra de Marx, extermina a todas las clases que no son la suya, será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los proletarios? ¿Por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? Porque estaba indignado, porque estaba furioso y porque no volcaba la furia,
sobre cosas tan evidentes como ¿por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos, porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. Ese caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste película.